Hermanos míos, buenas noches. Que Dios los bendiga a todos. Y me da mucho gusto que estén presentes en esta jornada especial de nuestro programa para la familia. Damos gracias a Dios porque nos permite esta convocatoria tan maravillosa, encontrarnos en el ambiente de la congregación y poder exponernos a la formación que Dios nos da por medio de la palabra. Bienvenidas todas las personas que nos están acompañando y que quieren trabajar con nosotros esta formación a la luz de la Escritura para construirnos como padres de familia y poder guiar acertadamente a nuestros hijos. Gracias a Dios por esa idea extraordinaria de preocuparnos por hacer las cosas como Dios manda. Vamos a comenzar esta reunión con oración. Vamos a decirle al Señor que nos guíe, que nos dirija, que nos aporte toda la claridad de su palabra, que nos ayude a entender las cosas y que nos abra caminos prácticos para llevarlo a cabo. Padre eterno, gracias te damos en esta noche porque nos has traído a este ambiente espiritual de la iglesia, a esta convocatoria espiritual de encuentro con la palabra, Señor, para ser edificados a la luz de la claridad de las Escrituras en la construcción de nuestra condición de padres de familia, en la crianza y educación de nuestros hijos. Gracias, Señor, porque sé que lo que hoy nos vas a dar va a ayudarnos enormemente y nos va a dar esos recursos espirituales que precisamos para el bienestar de nuestra responsabilidad como hijos tuyos, asumiendo el papel de mediadores entre el conocimiento tuyo y las posibilidades de nuestros hijos. En el nombre glorioso de Jesús nos exponemos entonces a tu verdad y haz con nosotros lo que consideres necesario para aportarnos la visión objetiva de todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Voy a leer un texto del libro de Isaías. Recuerden que estamos trabajando alrededor del texto del libro que está en Isaías, el libro incluido en Isaías que se llama el libro del Emmanuel, el libro de Dios con nosotros. Y Emmanuel es el nombre que recibe un niño en el cual están centradas las promesas de Dios, es decir, un niño que resulta ser la expresión de la promesa de Dios para un pueblo, especialmente en el momento en que Dios precisa meter su mano salvadora para darle una nueva oportunidad. Un niño es la clave, un niño es la idea central. Y recuerden que el libro de Emmanuel, que se ubica entre los capítulos 7 y capítulos 11, algunos dicen hasta el 12, del libro de Isaías, incluye este texto de Isaías 11, y vamos a leer los 5 primeros versículos para ver cómo se identifica un niño que crece y se convierte en alguien que trae recursos de salvación para un pueblo y un cambio en la mentalidad social que hace que el propósito de Dios se pueda cumplir. Dice Isaías 11, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová.
No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Como un niño crece, y en su crecimiento hay salvación. Un niño se convierte en una persona que alcanza la madurez, alcanza la juventud, y en su juventud se convierte en recurso de salvación, porque fue un niño trabajado desde muy temprano para los presupuestos eternos de Dios. Ese trabajo para ese niño descendiente de Isaí lo debió hacer su medio social familiar. Ese trabajo lo estuvo haciendo Dios. Estamos refiriéndonos a la descendencia de David, un descendiente que representaba la expresión mesiánica del pueblo de Israel, pero que se identificaba como el Emmanuel, como la forma en la que Dios nos demostró que Él estaba con nosotros, que Él estaba a favor nuestro. Muy bien, vamos ahora a escuchar y a cantar una canción, Como el tiempo a la eternidad, una canción hermosísima que vamos a cantarla como una introducción devocional a esta enseñanza. Es una canción que nos deja ver que todo lo que es y todo lo que va a ser, todo lo que viene y se va, todo eso vuelve a Dios. Y nosotros entendemos que como humanidad estamos en el plan de regresar a Dios, construidos como los hijos de Él, a la altura de los presupuestos eternos, y que el trabajo lo estamos haciendo con nuestros hijos para guiarlos hacia esos objetivos. Cantemos Como el tiempo a la eternidad. Con los rayos del sol alzan vuelo las aves, arco iris de color, pintados con tu amor. Todo lo que es y será, todo lo que viene y se va, vuelve a ti. Como las mareas al mar, como el tiempo a la eternidad, es por ti. No hay estrellas en el firmamento, no hay criatura que no hable de ti, no hay historia, tampoco argumento, no hay camino que tome y me oculte de ti, no hay tormenta que nuble tu cielo, y no hay cielo más grande que tú. A tu lado todo es tan pequeño, es tan grande tu amor, tan grande, Señor. Con los rayos del sol en las grandes ciudades, surge otra generación buscándote, Señor. Todo lo que es y será, todo lo
que viene y se va, vuelve a ti. Como las mareas al mar, como tiempo a la eternidad, es por ti. No hay estrellas en el firmamento, no hay criatura que no hable de ti. No hay historia, tampoco argumento, no hay camino que tome y me oculte de ti. No hay tormenta que nuble tu cielo, y no hay cielo más grande que tú. A tu lado todo es tan pequeño, es tan grande tu amor, tan grande, Señor. No hay estrellas en el firmamento, no hay criatura que no hable de ti. No hay historia, tampoco argumento, no hay camino que tome y me oculte de ti. No hay tormenta que nuble tu cielo, y no hay cielo más grande que tú. A tu lado todo es tan pequeño, es tan grande tu amor, tan grande, Señor. Tan grande, Señor. Decíamos, hermanos míos, que todo niño es una promesa de Dios. Eso era algo que mencionábamos como base de lo que íbamos a dar de allí en adelante. Decíamos también que la garantía de Dios para el futuro de Israel viene como un niño. Que la garantía no es un adulto, no es un viejo, la garantía es un niño. Y eso tiene un gran valor como elaboración en la vida de una sociedad humana. La verdadera garantía la representan los niños. Los niños representan las posibilidades para el futuro de una cualquiera sociedad. Y en el programa de Dios, los niños no son descartados. En el programa de Dios, los niños son la oportunidad de hacer mejor las cosas. Y por eso la garantía de Dios para el futuro de Israel viene con un niño. Y nosotros expresábamos que en el texto de Isaías había un libro girando en torno a la condición de un niño que representa la garantía protectora de Dios para un pueblo de Judá expuesto a la tragedia de una destrucción ocasionada por la actitud tendenciosa y maliciosa de vecinos, pueblos vecinos, que tenían planes contra ellos. Y Dios elabora una señal expresada en la presencia de un niño. Un niño es señal. Y recuerdan ustedes que mencionábamos que eso marca el texto del libro de el Emmanuel dentro del libro de Isaías. Es esa entonces la clave para entender ese precioso libro del Emmanuel en Isaías, al menos las profecías que tienen que ver con ese
con ese texto del libro del Emmanuel están en Isaías desde el capítulo 7 hasta el capítulo 11. Entonces, en ese texto hay tres cosas que he querido mencionar, de las cuales mencioné dos la vez pasada. La primera, que un niño es señal del respaldo divino. Recuerden que Dios le da señal al rey Acaz y le da señal a toda Judá. Y la señal se la da a través de un niño que va a dar a luz una mujer joven. En el capítulo 7, versículo 10, dice, en el versículo 14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen, que la doncella o que la joven concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto es Dios con nosotros. Y dice que ese niño es señal. Y da detalles de la señal porque en el proceso del desarrollo de ese niño se harían los acontecimientos históricos que marcaría la protección de Dios. Porque los pueblos que querían destruir a Judá serían destruidos ellos antes de desarrollar o de cumplir su plan malicioso y su plan canalla contra, en ese caso Israel, contra un pueblo hermano. Dios no lo permitió. Y entonces dio la señal de un niño y un niño iría dando en las etapas de su desarrollo los elementos claves para interpretar la señal de Dios. Un niño que es señal. Y la señal del respaldo de Dios se expresa en un niño. Y podríamos decir nosotros, ¿en cuántos niños se ha querido expresar la señal del respaldo de Dios a las familias nuestras, a los hogares? El respaldo de Dios a los medios sociales religiosos como las iglesias. ¿Cuántos niños llegaron a una estructura muy temprano y en ellos había una señal que indicaba propósitos grandes de Dios, pero no había mucha gente dispuesta a interpretar esas señales? La gente siempre busca las señales en las cosas extraordinarias que suceden. La gente busca señales en los sucesos de los hombres grandes, de los seres importantes del mundo. Y Dios ha elegido a los niños como señal para que aprendamos a leer en la sencillez y en la humildad de lo natural de Dios el plan de Él para intervenir en la historia y establecer el orden especial de su salvación. Un niño es señal de ese respaldo divino y lo hemos leído en Isaías 7. Por otro lado, en Isaías 9, en Reina Valera, Isaías 9:6, leemos otra característica del Emmanuel en su manera de verse como señal. Un niño que se le entrega a la humanidad. Dios le entrega un niño a la humanidad para que la humanidad, la sociedad humana o la humanidad como estructura social lo críe y lo madure. Y en ese niño está el potencial para ser el recurso de salvación para el mundo, primero para esa sociedad y en general para el mundo, si antes no se aborta.
Porque el riesgo es que la estructura social como pueblo, como iglesia, malogre el resultado y se pierda los grandes propósitos de Dios. Esa es la idea del texto de Isaías 9:6, cuando dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y dice, como complemento de la idea, lo dilatado del imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Un niño que crece criado por una sociedad para convertirse en rey, para convertirse en espacio de salvación para el pueblo y para la humanidad. Y dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. La humanidad tiene que criarlo, pero Dios se lo da. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Recuerden que lo analizábamos en la última reunión y entendíamos que era la responsabilidad de ese medio social, espiritual, a cuidar a ese niño para que no se malogre el programa de Dios. Y decíamos que hay muchos programas de Dios que se perdieron porque la humanidad no supo criar, porque las familias no supieron desarrollar el trabajo que tenían que hacer con esas criaturitas que Dios les entregó, llenos de promesas, llenos de posibilidades, y la humanidad se diluyó en un trabajo estéril, no dirigiendo esas vidas hacia los objetivos de la propuesta de Dios y convirtiendo el plan en un plan fracasado, y se convirtieron esos hombres ya maduros que debieron crecer como solución, se convirtieron en un problema más de ese medio social, de esa cultura, de ese país, de ese medio familiar. ¿Ya? ¿Por qué? Generalmente, después de que alguien se malogra y comienza a actuar con toda digámoslo así, con toda su incompetencia, con todas sus limitaciones y con todas sus condiciones afectadas, todo el mundo lo señala, dice que ese es un parásito, ese es un estorbo, ese es un problema, ese lo único que le ha traído es conflicto a la familia. Y no se da cuenta la familia que Dios se lo entregó lleno de promesas y que fue la misma familia que lo malogró. Después lo señalan y después lo tiran a un lado como algo inservible y no se dan cuenta que Dios después va a cobrar, porque Dios dice, así no se los entregué. Yo se los entregué llenos de recursos, capaz, hábil, con condiciones potenciales que si ustedes hubieran tenido la disposición sincera para hacer las cosas en el presupuesto que yo les he mostrado o les he dado, ustedes estarían haciendo esto de otra manera, hubieran hecho un trabajo magnífico y hoy no estaríamos lamentando un ente social que se convierte en una carga, en un estorbo, sino que estaríamos disfrutando las condiciones positivas de un potencial felizmente desarrollado, felizmente trabajado hasta lograr el objetivo propuesto por los intereses y los planes míos. Esos son los hijos suyos, hermanos. Esos son sus hijos. ¿Ya? Criaturas entregadas por Dios a ese medio social de su casa. Dios se los entregó. Creció en el vientre suyo, hermana mía. Allí creció un programa de Dios y un programa con un potencial enorme. Allí crecieron promesas. Allí se desarrollaron unas
potencialidades incomparables. Y no es justo que a estas alturas nosotros tengamos que decir que todo se malogró porque hicimos el trabajo mal hecho, porque no podemos decir que fue que la persona decidió tirarse por el lado malo porque no tenía por dónde tomar decisiones, y si las llegó a tomar es porque nosotros le abrimos la puerta que no debimos abrirle nunca. Quiero aclararles que este asunto es delicado, porque es que no es un hijo, son millones y millones de hijos, de seres humanos, dotados de potencialidades enormes, de los cuales algunos se rescatan, algunos logran cometidos a media, y muchas veces esos objetivos a medias cumplidos son una enorme bendición para la sociedad humana. ¿Qué diríamos si se hicieran las cosas como idealmente las propone Dios, como idealmente se plantean en las posibilidades de la revelación divina? ¿Ya? Podríamos decir entonces que esa visión es una visión que sigue vigente y está todavía pendiente que sigamos haciendo el trabajo, ese trabajo que se logró perfectamente en Cristo y adecuadamente en muchas vidas humanas. Todavía hay niños que siguen llegando para abrir posibilidades y generar esperanzas para el futuro de la humanidad. Los niños, hermanos míos, se manifiestan en la escena en la que se perfecciona el conocimiento de Dios como esperanza y solución. ¿Ya? Hay un conocimiento de Dios que crece porque Dios desarrolla ambientes sociales donde su conocimiento crece, y crece buscando despertar en los entes sociales, despertando en ellos una esperanza que les deje ver la alternativa de un mejor futuro, porque Dios en ese conocimiento está trayendo soluciones, está aportando grandes y poderosas soluciones. Y vean ustedes que la idea la encontramos expresada en el texto de Isaías, en el capítulo 11. Ya. En el texto de Isaías se muestra cómo en el tronco seco de un árbol que se cortó, aquí está la raíz de un árbol que se cortó, y está este tronco ya seco. Aquí había un hermoso árbol, y a la sazón, es decir, en ese momento histórico, el tronco solo, es decir, demuestra que hubo algo aquí, que hubo algo, pero ya no hay. Es una idea de la condición del reino de David, de la dinastía de David, que en razón al cautiverio se rompe totalmente toda conexión con un tronco familiar para dar reyes de generación en generación. El cautiverio corta la secuencia de reyes respetando la dinastía establecida originalmente. Pero dice el texto que de ese tronco seco, es decir, sin la posibilidad de que surja alguna
oportunidad de vida, se levanta una rama. Esa rama crece, ¿ya? Una rama que crece partiendo de una raíz, digamos así, dependiente de una raíz cuyo tronco está seco y muerto, pero se demuestra que dentro de la tierra aún quedan los gérmenes o las condiciones de la vida, como si el tronco visualmente no diera posibilidades para imaginar que venga la vida, pero la raíz todavía produce. Y de esa raíz, dice, sale una vara de ese tronco de Isaí, un vástago, se refiere como a una ramita tierna, un vástago retoñará de sus raíces. Más o menos la idea es esta, se las pinto de una forma más representativa para que ustedes me entiendan lo que quiero decir en la figura del texto. Este es el tronco, pero sucede que de aquí, de esa raíz, al lado de esa raíz, en virtud de ella, crece la ramita, se las pinto mejor así. Crece esa ramita, crece al lado, pero crece como una extensión de la raíz del tronco que se ve seco. Un vástago retoñará de sus raíces. Y entonces se identifica una criatura que viene desarrollándose como un presupuesto de vida humana bien criado, porque es alguien que a quien se le ha permitido que sus potencialidades sean fortalecidas por el mismo Dios, demostrando que quien está criando a ese ser humano tuvo la habilidad y la sabiduría para exponerlo a Dios y que Dios le aportara recursos trascendentales que estuvieran por encima del común de la sociedad en la que creció. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Y sigue mostrando todas esas cualidades que nosotros leíamos en el texto al comenzar la reunión. A partir de esa vida, de esa condición que surge de un tronco seco, que desarrolla todavía vitalidad para dar origen a una nueva vida, estamos hablando todavía de la idea de un niño. A partir de eso, entonces comienzan a aparecer los efectos extraordinarios en la sociedad, donde esa criatura bien criada y bien estructurada ejerce su visión y su ministerio, ejerce su formación y pone en práctica toda la estructura establecida por una crianza bien hecha en el orden del propósito de Dios. Y entonces dice, como señal, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. Está hablando de cómo las diferentes condiciones de las personalidades humanas y de las sociedades se pueden encontrar en un ambiente de conciliación, de cercanía, de fraternidad, entendiendo que eso lo está haciendo el conocimiento de Dios
que se desarrolló en la vida de un niño que creció para ser el abanderado de una revolución social dirigida por el propósito de Dios. Cuando comienzan a verse los efectos de todo eso, entonces el texto se complementa con la idea de unas revelaciones donde en las figuras representativas aparecen niños en el centro de, digámoslo así, de esos cuadros que marcan el cambio radical del ambiente social. Allí no aparecen adultos, allí aparecen niños. Aparecen animales como señales, muchos animales, y al lado de los animales no aparecen adultos, aparecen niños, demostrando de esa manera poética que en el cumplimiento del propósito de Dios, las probabilidades para que ese futuro extraordinario, que es como un futuro utópico, se pueda dar, está determinado porque las nuevas generaciones puedan darle crédito a una posibilidad que nada tiene que ver con el pasado de sus padres, con las generaciones anteriores, sino que tengan capacidad para ver algo mejor y en esa visión del propósito de Dios, que es mejor que cualquier pasado, ellos van a construir una sociedad distinta, una sociedad incomparable, una sociedad que es un sueño y eso es una utopía. Pero las utopías son posibles si hay quien crea que es posible y si hay quien se ponga en la tarea de irla construyendo paso a paso porque le da crédito a la promesa y a la posibilidad de lo que Dios quiere hacer. Y eso solo lo dan las nuevas generaciones. Porque los viejos están viciados con la idea de un mundo como ellos lo han entendido o como ellos lo han construido. Dios quiere construir algo mejor y por eso las promesas están en nuevas generaciones, que hay que cultivarlas, que hay que trabajarlas y hay que prepararlas para que den esa medida en el presupuesto de Dios. Y eso es trabajo nuestro como iglesia y como familias que están en la iglesia. Esa es nuestra responsabilidad. Eso es lo que nos corresponde, eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces, vean ustedes, les repito, que en el acontecer de todas esas cosas aparecen los niños colocados en medio. ¿Ya? Es como si hubiera un propósito figurado donde esos niños están marcando como un acontecimiento de orden social, metidos en medio de las condiciones bestiales, digámoslo así, de las estructuras anteriores, y allí están liderando un cambio actitudinal de todas esas formas anteriormente agresivas y destructivas, y están expresándose de una manera que van a dar la oportunidad a un nuevo ambiente social incomparable. Por eso dice el texto, morará el lobo con el cordero. O sea, increíble, increíble. Cuando hay un lobo, hay que guardar a los corderos. Hay que ponerlos lejos de él, pero en esa sociedad renovada, porque haya quienes le han creído a la propuesta divina, entonces eso será posible. El lobo estará con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro, ¿ya? Y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y aquí aparece el primer niño, y un niño los pastoreará. ¿Ya? Un niño con todas sus limitaciones, un niño con su fragilidad, un niño con muchas cosas desconocidas, será el pastor de un rebaño de cosas tan disímiles
como el león, el becerro, la bestia doméstica, un león acompañando un becerro o el león acompañando a la bestia doméstica. Un rebaño de esos deberá precisar de un domador de fieras para que lo cuide, para que evite que el león devore el becerro, devore al animal doméstico. Pero en la señal del texto, quien los pastorea es un niño, demostrando que el poder del conocimiento de Dios será eficiente sin la fuerza de la condición humana que pretende mediante el control, el dominio y el poder sofocante producir impacto que cuando el poder de Dios obra no precisa de nada de eso, porque el poder de Dios crea el orden por sí mismo. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas. Dos animales muy territoriales, ¿no? La vaca y la osa. Imagine esa osa en cría, esa osa cuidando sus osesnos y caminará al lado de la vaca y sus crías se echarán juntas sin riesgo alguno. Y el león, como el buey, comerá paja. Siempre les he dicho que esa es de las figuras más hermosamente elaboradas de este texto significativo. Un león que come paja para no comerse al buey. Un león vegetariano a ese nivel es casi imposible, pero en el mundo utópico de la propuesta divina es posible. ¿Por qué? Porque la claridad de Dios hace que hasta los gustos y las costumbres se cambien. Y el niño de pecho, oigan ustedes, aparece el segundo niño como señal, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. ¿Sabe lo que es el áspid, no? La cobra, la temible cobra, que una sola, con el veneno de una mordedura puede matar una gran cantidad de hombres grandes, de hombres adultos. Y ese niño jugará sobre esa cueva del áspid, y el recién destetado, ya, extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Uno se imagina la figura de un niño metiendo la mano en un hueco donde vive una víbora, donde habita una víbora. Ya uno se imagina el niño sacando el brazo con la víbora prendida y ya se lo imagina al borde de la muerte sin ninguna posibilidad para rescatarlo de esa condición trágica. Pero dice el texto, no harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Si ustedes observan, todo girando alrededor de niños. Todo girando alrededor de niños. Yo quiero que se dejen tocar por el mensaje impactante que el texto quiere evidenciarnos. En el juego del programa divino a nivel del Emmanuel, como el territorio de promesas, la garantía de Dios con nosotros no está en la fuerza de los poderosos, de los guerreros, no está en el poder de los grandes, de los que conquistan reinos desde el punto de vista de su fiereza y de su osadía militar. Está en el potencial de los niños, porque es que es más lo que Dios quiere hacer que lo que nosotros por nosotros mismos podemos desarrollar. Esa es la idea. Vemos que es una idea básica para la crianza.
En la crianza nosotros partimos de ese presupuesto. El gran presupuesto de la crianza es que nosotros solamente estamos desarrollando todo un potencial en nuestros hijos para que Dios haga en ellos lo que Dios en su sabiduría, en su poder y en su ciencia ha dispuesto a hacer, y que nosotros estorbemos lo menos posible para que el resultado sea tan grandioso que vaya más allá de lo que soñamos, que vaya más allá de nuestra ilusión, que se convierta en una utopía real, en el cumplimiento de algo que está más allá de lo que en la mente nuestra podemos concebir, porque Dios está buscando hacer cosas muy grandes que nosotros no podemos reducirla a las posibilidades elementales de nuestra capacidad para guiar a nuestros hijos y para decirles el camino es esto y hacia donde debe ir es esto, porque la meta debe ser esta. La meta la tiene Dios, no la tenemos nosotros. Nosotros solo orientamos en el presupuesto de Dios. Por eso, en el Salmo 8, lo hemos mencionado ya, aparece eso en el mismo espíritu del Emmanuel. Salmo capítulo 8, hay un texto que marca una identidad con el Emmanuel. Dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Es que está refiriendo al poder de Dios expresándose en la tierra, construyendo el ente social humano. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Es decir, tú no has hecho un poder fuerte alrededor de lo que humanamente es fuerte. Tú has usado la pequeñez, la insignificancia, la debilidad y las limitaciones de un niño que se amamanta para desde allí construir la fortaleza tuya en el medio de los seres humanos. ¿Y todo por qué? Porque necesitas construir alternativas para hacerle frente a los enemigos, ¿ya? A los enemigos de la causa de él, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Es que la idea es, si vamos a afectar esta sociedad, si vamos a afectar este mundo donde hay enormes, gigantes personalidades enemigas de Dios, si nos vamos a enfrentar a eso, debemos comenzar a trabajar desde muy temprano las nuevas generaciones. De modo que esas nuevas generaciones brinden una alternativa de posibilidades, ¿ya? Para dar un nuevo orden de vida, un propósito distinto del sentir de la existencia humana, para que esos se enfrenten a los planes de los grandes que se desviaron de Dios. Lo que pasa es que producir una generación impactante de parte de Dios, eso no se puede comenzar muy tarde. Hay que comenzar desde muy temprano. Hay que comenzar desde la ternura de un niño y desde allí comenzar a levantar la estructura mental de generaciones enteras que puedan ver la vida de otra manera. Y eso lo podemos hacer si tomamos en serio este programa de Dios, en donde un niño es una promesa divina para nosotros y sabemos aprovecharla, porque no la malgastamos en una crianza equivocada, sino que nos dedicamos a criarla correctamente según el presupuesto de Dios. Por eso, para cerrar esta idea del Emmanuel, podemos decir que Jesús, un niño, fíjense ustedes, Jesús, un niño, es el Emmanuel prometido y esperado.
Los israelitas esperaban a David, un general de ejército, un militar poderoso. Otros esperaban a un Moisés, un gigante legislador, un sacerdote puesto en su condición madura frente a las responsabilidades del trabajo de salvación de su pueblo. Otros estaban esperando otras formas de grandeza humana para que se convirtieran en el Mesías. Realmente Dios no vio las cosas así. Dios siguió pensando en Emmanuel y para salvarnos nos envió un niño. Aleluya. La salvación llegó a través de un niño. Un niño que tenía que crecer en medio nuestro. Un niño que debíamos darle espacio. Un niño que debíamos darle techo. Debíamos cubrirlo con nuestras capacidades. Un niño que debíamos alimentar. Un niño que debíamos educar en el presupuesto de Dios. De hecho, hubo quienes en medio de su pobreza lo hicieron. Muy pobres. No pudieron darle el mejor abrigo, no pudieron darle un palacio como territorio para que creciera su grandeza real. No, creció en medio de mucha pobreza, pero creció protegido, guardado, bien dirigido, bien sustentado existencialmente. Y cuando llegó a la edad de asumir responsabilidades, Dios a través de una familia, Dios a través de una sociedad, había producido un portento de personalidad a la altura de presupuestos inimaginados, presupuestos no soñados. Nunca siquiera elaborados en la mente de los que lo criaron, porque lo que resultó fue mucho más grande que lo que ellos pudieron presagiar. En el texto de Mateo, en el capítulo 1, Mateo capítulo 1, en el versículo 22, hablando de Jesús, en todo el acontecimiento alrededor de su nacimiento, dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen. Volvemos al texto del libro del Emmanuel en Isaías. He aquí una virgen concebirá, dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Fíjense que ese Dios con nosotros, realmente en el espíritu del libro del Emmanuel, no es que Dios sea el que esté allí como un niño. Es que Dios en ese niño nos demuestra que está favoreciendo la causa nuestra y está despertándonos la posibilidad de una solución grandiosa para las necesidades de nuestra vida. Ese texto es extraordinario, ¿ya? Porque es como traernos a nosotros la posibilidad de pensar que hay en un niño toda una serie de recursos poderosos de Dios que además son la señal de un acontecimiento que viene en camino y que nos da la esperanza, pensando que hacia el futuro la salvación será evidente, y se hizo evidente. En Lucas, en el capítulo 2, Lucas 2, en el versículo 10, Lucas 2, 10. Vemos esta idea hermosa, cómo esa presencia del niño marca la buena voluntad de Dios y el programa de la presencia de Dios para salvar al pueblo y rescatarlo de sus tragedias y darle promesas para una solución eterna. Ese es el mismo espíritu de Mateo. Fíjese que el espíritu de Mateo es mostrar, Él es el Emmanuel, Él es el Dios con nosotros. Aquí ese espíritu de Mateo se expresa en un acontecimiento también muy bonito.
muy hermoso, donde se deja ver que Dios está diciendo, ese es el Emmanuel. Versículo 10 del capítulo 2 dice, voy a leer desde el versículo 8. Habían pastores en la misma región, hablando del nacimiento de Jesús, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, es decir, que es el Mesías. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, miren este cántico, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Esa buena voluntad para con los hombres es la frase que dice en otros términos la idea de Dios con nosotros. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Dice el texto, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Un niño que es la buena voluntad de Dios para con nosotros. Un niño que es el Dios con nosotros o el Dios por nosotros. Un niño que es el Emmanuel. Ese niño nació, ese niño creció, ese niño vivió en medio nuestro, ese niño murió haciendo su tarea, ese niño subió al cielo, no en la condición de un niño, sino de un adulto. Y ese niño estableció todo un plan de parte de Dios que hoy se sigue cumpliendo y los niños siguen siendo la manifestación auténtica de un programa divino alrededor de esos intereses de Él para con nosotros. Un niño nacido en Belén fue la expresión perfecta del programa de Dios a favor de nosotros, los seres humanos. Que Dios nos bendiga con esa visión. Que Dios nos ayude a establecer un orden claro cuando veamos el rostro de nuestros niños y entendamos todo lo que hay prometido allí, porque mañana nosotros viejos y quizás cuando ya no estemos, esos que fueron nuestros niños y los subimos en nuestros brazos, van a hacer gestas y van a obtener logros que engrandecerán la causa de Dios y justificarán que todos nuestros esfuerzos por ellos valieron la pena y demostrarán que no se pierde ningún tiempo cuando hacemos el trabajo serio de construir en ellos todas aquellas cosas que Dios ha propuesto y nos ha dicho que construyamos, a veces con sacrificios, a veces a disgustos, porque estamos haciendo cosas que nos duele tener que hacerlos, pero las hacemos por el bien de ellos. Pero al final vamos a descubrir que el fruto que se va a obtener vale la pena, justifica todos los esfuerzos. Por eso vamos a concluir nuestro culto hoy con una canción. Esa canción tiene que ver con una elaboración que hizo un compositor
cristiano, muy cristiano, de la grandeza de un niño, el niño de Belén, que nadie pensó cuando era niño que iba a llegar a ser lo que llegó a ser. Y en ese niño se cumplieron todos los presupuestos de Dios. Y todo el mundo vio a ese niño como un niño cualquiera. Pero después, cuando vemos los resultados, decimos, ¿y quién iba a pensar que en alguien tan pequeño y tan insignificante estaba concentrada tanta grandeza, tanta condición sublime, tanta posibilidad? Concluyamos con oración, pero cantemos o escuchemos al menos esta hermosa composición como un final devocional en donde usted, escuchando, ore a Dios y diga, Señor, ayúdame a no malograr las nuevas generaciones que coloques en mis manos. Dame la oportunidad de hacer el trabajo como idealmente tú esperas para que estas criaturas que hoy nos están creciendo, los niños que nos has permitido que nazcan, los hijos que nos has dado, puedan llegar a ser el territorio de promesas cumplidas de parte tuya para nuestro pueblo, para nuestra iglesia, para nuestra sociedad. Hermanos, oremos. Padre eterno, gracias por esto que nos has dado, por esta expresión tuya a favor nuestro, por estos recursos tuyos perfeccionando nuestra vida y logrando este objetivo espiritual que te has trazado para con nosotros. En el nombre de Jesús te pido que nos ayudes a desarrollar este ideal espiritual, que nos ayudes y nos capacites para hacer el trabajo que tenemos que hacer. Estamos siendo tocados por ti, estamos siendo sensibilizados. Señor, que nosotros aprendamos a hacer uso de todo esto que nos provee para asumir con responsabilidad esta tarea maravillosa que has colocado sobre nuestros hombros. Perfecciona esto, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro, y en la claridad de esta visión. Sé que hay propuesta tuya para nuestra iglesia, sé que hay futuro. Ayúdanos a ser parte de los constructores de este futuro, cuidando las nuevas generaciones que tú colocas en nuestras manos y bajo nuestra responsabilidad. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén. 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 El niño de Belén, recordemos, hoy ya no es un niño, es un adulto sentado a la diestra de Dios, pero fue un niño y tuvimos que criarlo. Dios les bendiga a todos. Nació como un bebé pequeño, nada más, como uno de entre tantos que a la vida le hacen ya. No ocurrió nada más, era un niño. Nació y ninguno preguntó si de mayor él tendría gran poder para sanar, si andaría por el mar. Era un niño. Nació y ninguno preguntó si iba a morir, si la gente algún día lo iba a odiar, si sería el Redentor, si traería libertad. ¿Quién pensó que aquel niñito moriría en la cruz, trayendo a nuestro mundo nueva aurora de luz y una nueva vida y una oportunidad de llegar al Padre una vez más? ¿Quién
abriendo nuevos tiempos de felicidad, por amor a ti. Hoy nuestro mundo se ha olvidado de Jesús. Han cambiado su victoria por placer terrenal. De su cruz queda ya un recuerdo. Vivir, matar si es necesario alguna vez, cortar la vida antes de que pueda aún nacer, y del niño de Belén un recuerdo. Jugar a ser una mejor generación, marcharse si es posible del hogar, sembrar odio y rencor sin saber perdonar. Escuchen esta hora la eterna verdad, que el niño de Belén un día va a regresar. En gloria y en poder Él juzgará tanta maldad, marcando frontera final, y todo el universo le podrá contemplar, y toda hora oculta la luz nacerá. Su iglesia